el 18 de noviembre de 1978, permanece en la memoria como uno de los días más oscuros de la historia estadounidense. Jim Jones, quien se interesó en la religión desde niño, y finalmente se convirtió en ministro en su estado natal para después fundar el Templo del Pueblo, una congregación dedicada a la justicia racial y la integración, llevó a más de 900 seguidores a un complejo en Guyana, prometiendo un nuevo comienzo, aunque a decir verdad la situación en el pueblo despertó la preocupación en Estados Unidos, ya que algunos desertores afirmaban sobre las condiciones inhumanas y el comportamiento destructivo de Jones. En noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan, acompañado de periodistas y familiares de los miembros del templo, viajó a Guyana para investigar lo que pasaba, aunque inicialmente Jones intentó mantener una apariencia de normalidad. Cuando Ryan intentó evacuar a algunos miembros, sus guardias abrieron fuego, resultando en la muerte del congresista y de otras 4 personas. Después de 48 horas de la llegada del congresista, Jones ordenó a sus seguidores que se autoquitaran la vida, ingiriendo una mezcla mortal de Valium, hidrato de cloral, cianuro y fenerga mezclada en Flavoride. Esta trágica decisión resultó en la muerte de más de 900 personas, incluidos 304 niños. En octubre de 2024, Semih Çelik, un joven de 19 años con un historial de problemas psiquiátricos, perpetró 2 asesinatos brutales en Estambul, Turquía. El primero, asesinó a Aynur Alil, quien era su exnovia, cortándole la garganta y después en pedazos en su casa ubicada en Eyüp Sultan. Luego, en Fatih, decapitó a Iqbal Uzuner, compañera de su clase. El suceso se dio cerca de las murallas de Edirne Capı. Después de terminar con los crímenes, llegó a la parte alta del edificio del vecindario de Edirne Capı, ubicado en la ciudad de Estambul. Semih Çelik comenzó a arrojar las partes de los cuerpos de sus 2 víctimas hacia el vacío. Una vez que terminó, entonces fue su turno y se aventó. El agresor fue declarado sin vida en el lugar. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, observaron este aterrador hallazgo. Çelik, quien trabajaba como carnicero, había sido hospitalizado 5 veces por su salud mental en el año anterior y tenía 3 antecedentes penales. Entre las pertenencias del joven, la policía halló unos cuadernos con tétricos dibujos a lápiz, donde resaltó la figura de un cuerpo humano que parecía desmembrado. El caso de Alison Botha ocurrió en Port Elizabeth, Sudáfrica, el 18 de diciembre de 1994. A sus 27 años, Alison estaba regresando a casa después de una noche de fiesta, cuando fue abordada por un hombre armado. Este hombre la obligó a subirse a un coche, donde ya estaba su cómplice esperando. Los 2 hombres, identificados más tarde como Frans Dutoit y Teun Kruger, llevaron a Alison a una área aislada con la intención de abusar de ella y asesinarla. El ataque fue extremadamente violento. Primero, abusaron de ella repetidamente. Luego, en un intento por asegurarse de que no sobreviviera para testificar, le infligieron más de 30 puñaladas en el abdomen y cortaron su garganta 17 veces, casi decapitándola. Los atacantes creyeron que Alison había fallecido y la dejaron en el lugar, abandonándola en un estado crítico. Sin embargo, Alison Botha mostró una fuerza sobrehumana. A pesar de sus heridas extremas, que incluían múltiples órganos expuestos, logró mantenerse consciente y arrastrarse hacia una carretera cercana. En el camino, tuvo que sujetar su cabeza para evitar que se desprendiera y usar su ropa para mantener sus intestinos en su lugar. Fue encontrada por un estudiante de veterinaria, quien le proporcionó asistencia inmediata hasta que llegara la ayuda médica. Su supervivencia fue considerada casi milagrosa por los médicos que la atendieron, y contra todo pronóstico, se recuperó. Además, su valentía no terminó con su recuperación física. En el juicio, Alison Botha identificó a sus atacantes, lo que llevó a la condena de Frans Dutoit y Teun Kruger a cadena perpetua por rapto, abuso e intento de asesinato. Bien dicen por ahí que las apariencias engañan, y así fue como Dorothea Puente ocultó una serie de crímenes que la llevaron a convertirse en una asesina serial. Dorothea, nacida en 1929 en California, fue una asesina en serie que administraba una pensión en Sacramento. En la década de 1980, asesinó a varios inquilinos para cobrar sus cheques de seguridad social. La abuelita siempre fue muy envidiosa de su jardín, no dejaba que nadie se acercara y con justa razón.
pues ahí mismo enterraba los cuerpos de los inquilinos, pero en 1998 los vecinos se comenzaron a quejar de un fuerte hedor que provenía de la casa. Tras las quejas, la policía acudió al inmueble y no encontró nada sospechoso. No fue hasta que un mismo huésped aseguró que vio a Puente ocultando algo en la tierra y entonces comenzó el fin. El oficial John Cabrera visitó la residencia y en el césped encontró una rama, que no era más que un hueso humano o bien, la pierna de una de las víctimas, a lo que fue que hallaran un total de 7 cadáveres, aunque se cree que hubo más víctimas. Trató de darse a la fuga aunque fue arrestada, juzgada en 1992, y condenada a cadena perpetua sin libertad condicional por 3 de los asesinatos en 1993, Puente falleció en prisión en 2011, su caso ha sido ampliamente documentado en medios culturales por su contraste entre su imagen de abuela dulce y sus crímenes. El asesinato de Sevilay Palavijic involucra a su hija, la mujer identificada como Tutse Sayun, de 25 años, fue a juicio luego de ser acusada de asesinar a su madre Sevilay Palavijic de 67 años. El horrible incidente ocurrió en la casa de la familia en Estambul, Turquía, el 24 de mayo de 2021. Se dice que Sayun se enfureció después de que su madre se negara a cederle el apartamento. Según personas cercanas dicen que la hija y su madre habían estado discutiendo durante algún tiempo acerca de obtener la propiedad de la casa de la madre. Eventualmente, la discusión se calentó y culminó en una pelea en toda regla. Se dice que en ese momento, la joven se cansó y supuestamente asesinó a su madre, antes de arrastrar su cuerpo sin vida al baño y cortarle la cabeza. Se cree que Sayun usó los conocimientos que tenía para deshacerse en secreto del cuerpo de su madre, ya que era médica de emergencia calificada. Vecinos preocupados dieron la alarma de que no podían contactar la policía, que acudió al domicilio. Una vez en la casa, los oficiales se encontraron con la hija, sin embargo, se negó a permitir que entraran los policías. Después de que persistieron tanto, finalmente la hija confesó haber asesinado a su madre y decirles que estaba en el baño. Los oficiales quedaron atónitos al ver el cuerpo sin vida de la mujer, con la cabeza en una olla con agua. Finalmente la hija se declaró con problemas psicológicos y fue enviada a un instituto mental donde sigue actualmente. Lacey Helen Fletcher, nacida el 25 de noviembre de 1985, en Slaughter, Louisiana, era una mujer diagnosticada con autismo, quien también sufría de ansiedad social y fobia a salir de casa. A partir del 9º grado, debido a estas condiciones, sus padres, Sheila y Clay Fletcher, la educaron en casa. Lacey pasó los últimos 12 años de su vida en un sofá en la casa de sus padres, donde fue encontrada sin vida el 3 de enero de 2022 en condiciones extremadamente deplorables. Su cuerpo estaba literalmente fusionado con el sofá, cubierto de orina, heces y gusanos, evidenciando un grado de negligencia y abandono que pocos podrían imaginar. La autopsia reveló que murió de sepsis causada por infecciones óseas, desnutrición severa y la inmovilidad prolongada. Además, tenía COVID-19 al momento de su muerte. El caso atrajo la atención nacional debido a su horror y a la evidente falta de cuidado que Lacey recibió. Sus padres fueron acusados de homicidio involuntario, y en marzo de 2024, se declararon culpables para evitar una posible sentencia de cadena perpetua. Fueron condenados a 40 años de prisión, de los cuales 20 años fueron suspendidos, y recibieron 5 años de libertad condicional supervisada tras su encarcelamiento.